racionalista de la mente y la materia. Sostenía que el alma se compone por dos partes. Una parte racional, que estaba ubicada en el cerebro, y una parte irracional, que se encontraba en la médula espinal, siendo esta, la segunda, la responsable de todo lo que tiene que ver con nuestras emociones, como el amor, el placer, el dolor, la rabia y otras emociones que pudiéramos sentir. Sostuvo, además de esto, que podrían darse 3 tipos de trastornos que hoy ya llamamos psicológicos, como la melancolía, la manía y la demencia. Según su teoría, estos trastornos podrían deberse a causas de enfermedades físicas o por el hecho de un mandato divino o por la voluntad de los dioses. También aparece Aristóteles con sus aportes, quien planteó que el alma es el que se encarga, las veces que muevo mi El planteamiento de Aristóteles fue que el alma puede ser el que analiza desde lo racional, que se puede analizar desde la parte racional, desde lo fisiológico, por lo que las emociones tienen un componente cognitivo y otro visceral. Sugirió además que se experimenta placer al cumplir o realizar ciertas funciones que son necesarias para nuestro cuerpo y que sentimos dolor si estas funciones no las podemos realizar. Así también atribuyó al corazón las funciones de la percepción y la sensación. Como hablamos de la época antigua y hemos hablado del aporte de los griegos, no podemos dejar de mencionar la influencia que también tuvo el pensamiento romano para que la psicología se constituya en la ciencia en la cual hoy conocemos. En ese punto tenemos que mencionar a algunos de los romanos, porque no vamos a mencionar a todos, pero sí debemos saber que también ellos tuvieron gran influencia en el desarrollo de la psicología. Asclepiades fue un médico romano que propuso métodos terapéuticos para los trastornos psicológicos. Él distinguió entre ilusiones y también entre las alucinaciones, señalando que las ilusiones son percepciones que recibimos en forma distorsionada de los estímulos externos y que las alucinaciones se producen en la ausencia de estos estímulos externos. Cicerón es otro estudioso de la época que sostuvo que debe darse importancia a las enfermedades del alma y no solo a las del cuerpo. Y es más, Cicerón había puesto en duda que las enfermedades del alma puedan llegar a tener cura, por el hecho de que son afecciones o situaciones que son intangibles. Entonces, puso en seria duda el hecho de que realmente puedan llegar a tener solución, puedan llegar a tener un tratamiento que sea eficaz para que las personas que la padecían puedan volver a sentirse bien o a estar sanos. Celsos es otro estudioso médico romano. ¿Qué hizo este señor? Recopiló todos los conocimientos médicos de su época y
dedicó especial atención a las enfermedades mentales y señaló que estas enfermedades son enfermedades generales que no afectan a solamente un sector del cuerpo, sino que prácticamente a todo el cuerpo, a todo el ser humano. Lo característico de esta época y de todo lo que pensaban, estudiaban, definían estos grandes estudiosos, filósofos y, por llamarlo de alguna forma, psicólogos ya de la época antigua, es que durante gran parte de la época en la cual ellos existieron, se creía que los trastornos mentales eran consecuencia de la posesión por parte de espíritus y por parte de demonios. Y sus tratamientos consistían en la realización de rituales, conjuros y encantamientos a los que atribuían poderes curativos y creían firmemente en ellos. Avanzando un poquito más, vamos a llegar a la Edad Media. En esta época, el pensamiento, al menos en Europa, quedó dominado por el cristianismo. El pensamiento cristiano era prácticamente la base de todo el conocimiento con respecto a las situaciones a las cuales se enfrentaban los seres humanos y a los que estos estudiosos se dedicaban a investigar o a tratar de comprender. Este pensamiento cristiano provocó ciertos retrocesos en el progreso científico de lo que podría ser la psicología de aquel entonces. Pero, sin embargo, las teorías, los pensamientos, tanto de los griegos como de los romanos, por ejemplo, el de la teoría de los humores que defendía Hipócrates, seguía vigente, pero se combinaban de nuevo con todo lo que tenía que ver con lo mágico y también con lo diabólico. Los trastornos mentales se atribuían ya en aquel entonces a la comisión de pecados y se trataban mediante rezos y exorcismos. En el mundo árabe, la medicina y la psicología siguieron avanzando durante todo el medioevo. Se describieron enfermedades de la mente, como por ejemplo la depresión, la ansiedad, la demencia o las alucinaciones. Pero a partir de aquí ya comenzaron a aplicarse algunos y en algunas zonas tratamientos un poco más humanitarios a quienes las sufrían y se empezó a estudiar los procesos psicológicos básicos. En cuanto a lo que fue el Renacimiento y la Ilustración entre los siglos XVI y XVIII, en el mundo occidental convivieron la concepción tanto demonológica de la enfermedad mental y también el humanitarismo. La recuperación de la influencia de los autores clásicos griegos y romanos tuvo un papel fundamental en esta segunda vertiente, en la cual se relacionaban los trastornos psicológicos con alteraciones físicas y no precisamente morales. O sea que ya comenzaban a pensar que estos trastornos psicológicos podrían deberse a situaciones fisiológicas y no por el actuar moral de las personas. Durante el Renacimiento, en el siglo XVII, aparecen los filósofos René Descartes y su teoría de la percepción visual. También Hobbes, quien mencionaba que el hombre vive en comodidad porque le conviene vivir de esa manera y no precisamente porque sea social por naturaleza.
En ese mismo siglo se dio la apertura del primer instituto mental en Polonia y a finales de este siglo se propone terapias de azotes para tratar las enfermedades mentales. También en el siglo XVIII, David Kuhn expresa que existe una relación entre ideas e impresiones, donde la impresión es el primer contacto que se tiene sobre alguna situación o algún objeto, y es esta impresión la que nos causa las ideas. Así, avanzando en este siglo y por los años 1600, se empezaron a buscar terapias más eficaces para el tratamiento de los enfermos mentales, y es así que aparece la técnica de la electroterapia, quien había propuesto William Gilbert. Asimismo, otro aspecto destacado en esta época, en 1622, fue lo que propuso Camilo Baldó, que trata de entender el carácter de las personas por su forma de escribir, y esto dio origen a la grafología, que hoy en día, mediante los test que son aplicados para cierto tipo de trastornos o para lograr alcanzar algún tipo de diagnóstico, también se sigue usando en el consultorio clínico. En 1623, el español Francisco Torre publicó un libro en el cual mencionaba síntomas de enfermedades mentales como síntomas de posesión demoníaca. Es decir, seguía vigente el pensamiento demonológico, mágico, y a partir de ahí se consideró que los enfermos mentales debían ser exorcizados. En Estados Unidos se abre el primer instituto para enfermos mentales en 1752. En 1766, Dinamarca y Suecia también instalan un centro para enfermos mentales. Y por los años 1774 se promueve la ley de insanos, en el que piden a los institutos italianos un trato humano para las personas con enfermedades mentales que se encontraban internadas en ellos. Lo característico de todas estas épocas que estamos analizando o cuyo recorrido estamos realizando es que a los enfermos mentales en aquel entonces se los apartaba, se los aislaba, justamente por el hecho de que se pensaba de que estaban poseídos o eran personas totalmente insanas que no tenían ninguna función positiva y que no aportaban nada a la sociedad y que podían contaminar a toda la sociedad. Entonces, estos recibían un trato nada humano. Y a medida que avanzaban los años, fue que aparecían pensadores, estudiosos, que tenían sí o sí ciertas consideraciones y que deseaban que se realice un trato más humano a las personas que padecían ciertos trastornos. También aparece la teoría de Johann Caspar, que proponía que las expresiones faciales podían ayudar a revelar el carácter de las personas, el cual es la teoría que dio paso a la fisionomía, que se llegó a usar y que también mediante ciertas pruebas psicológicas, test psicométricos, también son utilizados en el área criminalística y también para determinar ciertos rasgos de personalidad
en el consultorio psicológico, en el consultorio clínico. Sutker aparece con el Tratado de las Pasiones, que habla sobre las emociones y su influencia en la conducta de las personas. Y a finales de este siglo, Luigi Galvani descubre la forma en que funcionan los impulsos nerviosos y Emmanuel Kant publica su teoría de la intuición a priori del espacio y el tiempo. La palabra psicología empezó a popularizarse durante el periodo histórico en el que los aportes específicamente de René Descartes con su teoría del dualismo, en la que separaba o en la que separa el cuerpo del alma, tuvo gran influencia, aparte de las teorías o los pensamientos de Spinoza, quien cuestionó fuertemente lo de Descartes, y John Locke, que afirmaba que la mente depende de influencias ambientales, así como el médico Thomas Willis, quien atribuyó los trastornos mentales a alteraciones del sistema nervioso. A finales del siglo XVIII fueron muy, pero muy influyentes los pensamientos de Frank Gall con la introducción de la frenología, según las cuales las funciones mentales dependen del tamaño de ciertas áreas concretas de nuestro cerebro, y el pensamiento de Mesmer, que atribuía las alteraciones físicas y psicológicas a la acción de energías magnéticas sobre los fluidos corporales. Como mencionamos que el pensamiento dualista de Descartes fue una de las principales influencias que tuvo la psicología, vamos a hablar un poquito de qué es lo que él sostenía y qué es el dualismo. El dualismo es una corriente filosófica según la cual existe una división fundamental entre el cuerpo y el alma, logrando de este modo, mientras que el cuerpo es material, decía que el cuerpo es una parte material, la mente queda descrita como una entidad incorpórea, fuera del cuerpo supuestamente, cuya naturaleza es independiente de nuestro cuerpo y que por consiguiente no depende de esta para existir. El dualismo ha sido como un marco de referencia para muchos pensamientos religiosos, ya que dio pie a la creencia de la existencia de una vida espiritual fuera del cuerpo. Y este pensamiento tuvo gran influencia en el desarrollo de la psicología. El dualismo cartesiano es considerada la teoría tradicional de la mente y el cuerpo, y sugiere que las personas están formadas por dos sustancias de diferente importancia: la mente como una sustancia inmaterial, no extendida y pensante, y el cuerpo como una sustancia material extendida y sin capacidad de pensamiento. Como consecuencia de ello, el cuerpo sigue leyes mecánicas, al contrario de la mente, y hace a la persona víctima de dos historias que son colaterales. Una con respecto a lo que sucede en su cuerpo y otra con respecto a lo que sucede en su mente. Además de ello, Descartes añadió a su explicación a la glándula pineal, que es una parte física de nuestro cerebro, a la que le dio prácticamente todas las funciones que tiene que ver con nuestra mente, todas las funciones que tienen que ver
con las acciones que realizamos. Supuestamente la glándula pineal para Descartes tiene gran influencia y pleno control sobre lo que es nuestra mente y por consiguiente nuestro actuar. En cuanto a lo que es la glándula pineal, nosotros vamos a adentrarnos más en su estudio y comprenderemos mucho mejor cuando abordemos la unidad 2 de nuestro contenido programático, porque es en esa unidad en la cual hablaremos del sistema nervioso central, de las partes del cerebro y de todo lo que tiene que ver con las bases biológicas de nuestra conducta. Este es un contenido bastante extenso y como se trata de antecedentes históricos, definitivamente tenemos que dividirlas en 2 o 3 temas, porque es difícil de abordar todo en una clase virtual nada más, porque de alguna u otra forma nos va a resultar un poquito tediosa. Así que la primera parte es hasta aquí, en nuestro primer tema del origen y de la evolución de la psicología como ciencia, la vamos a tratar en este contenido hasta aquí. Y la segunda parte en la que iremos abordando de a poquito la llegada o el hecho de que la psicología sea una disciplina científica, vamos a seguir tratándola en los temas posteriores, por supuesto, en las clases que que vamos a desarrollar en las próximas semanas. Hasta aquí es el contenido de hoy. ¿Tienen alguna consulta que quieran hacer, alguna duda? Aún no van a tener ninguna actividad por el hecho de que vamos a desarrollar toda la parte histórica y la evolución de la psicología para que podamos hacer una tarea que englobe este tema. Así que no van a tener aún actividad. Una vez que terminemos con este contenido, ahí tendremos la actividad. ¿Alguna consulta? Doutora, Sí. eu estou usando o telefone da Flávia, mas quem está falando é a Vanessa, professora. É o seguinte, só para comentar com a senhora, a gente tem aula às 9h30 agora, presencial, aula prática de anatopato. E a minha questão é o seguinte, a gente vem de Foz, então a gente tem que vir cedo. E a gente está sem internet na biblioteca. Então, nós estamos fazendo em grupo aqui a aula no telefone de uma colega que ela tem internet. Então, só para deixar registrado que a biblioteca estava fechada no início da aula e não tem internet na biblioteca. Então, a gente está em 4 alunos fazendo junto com o telefone de uma colega que tem internet. Entiendo. Vanessa, me dijiste. Isso. Voy a tratar de interpretar lo que me dijiste. No te fue muy fácil ingresar al aula porque en la biblioteca no había internet y en un teléfono estuvieron 4 alumnos. E a biblioteca estava cerrada. La biblioteca estaba cerrada el día de hoy. Isso. Agora já deve estar aberto, mas assim, no horário das 7 horas estava cerrado. Então, para ingressar, a gente teve que vir aqui no Bloco Novo, aonde pega a internet da colega, para conseguir fazer a aula. Entiendo.
Y Vanessa, Gracias. y qué es lo que vos me estás comentando nomás o querés proponer algo? ¿Querés iniciar más tarde las aulas? ¿Algún paraguayo que me pueda ayudar para interpretar lo que Vanessa Profe, me está pidiendo? creio que ela só está avisando que estão com dificuldades porque